es la verdad un placer tener que venir a Teruel a sustituir a Mariano Moles, porque también está en otra parte de Teruel precisamente con algo que de alguna manera tiene mucho que ver con Alhambra, como voy a tratar de demostrar. De todas formas, esta primera parte de la sesión, ya como un poco chairman que voy a continuar, tiene como objetivo mostrar el legado del Survey de Calar Alto, y se va a hacer en dos fases. Primero vamos a hablar de un proyecto de largo periodo, que es Alhambra, y después Pepe Vilches hablará de Califa, que empezó más o menos con el mismo esquema posteriormente. Bueno, los acrónimos siempre están forzados en la mayoría de los casos, y el de Alhambra es el que tienen ahí: Advanced Large Homogeneous Area Medium Band Redshift Astronomical Survey. Se planteó como un proyecto para el estudio sistemático de la evolución y de la varianza cósmica, mediante un cartografiado con diferentes filtros de banda media. Y como todos los proyectos, cuando empiezan, pues tienen una idea que se planteó en este artículo de Moles y el resto del equipo del Core Team, publicado en Astronomical Journal en el 2008, y digamos una forma de concluir, pero no de concluir el proyecto, porque los resultados científicos hay muchos ya, pero otros están por venir, es este artículo presentado por Alberto Molino, que tampoco ha podido venir, aunque sí que estaba prevista, digamos, su presencia, y creo que fue Chicho Benítez quien dio su charla, donde de alguna forma se presenta el catálogo para uso de la comunidad. Entre estos dos hitos, pues han habido muchísimas horas de observación, de reuniones de los equipos, de trabajo para diseñar los procedimientos de análisis de datos, de reducción de datos, etc. Y efectivamente el equipo es muy grande y es un equipo que pone de manifiesto la multitud de intereses científicos que pueden existir en torno a un cartografiado del que les voy a hablar a continuación. Lo importante es que hay una enorme voluntad desde el principio de coordinar los esfuerzos para optimizar los esfuerzos instrumentales que proporciona Calar Alto, pero también los esfuerzos y los recursos humanos que supone un proyecto de esta envergadura. Fundamentalmente se planteó como un proyecto para estudiar la evolución y la variancia cósmica, porque, digamos, la idea es tener un cartografiado de unos pocos grados cuadrados en muchas bandas, en unas 20 bandas en el óptico y 3 bandas en el infrarrojo, que nos van a permitir diferenciar entre lo que sería la evolución cósmica, les pondré algún ejemplo de eso, y la variancia cósmica. Esto nos va a permitir, por una parte, hacer un análisis de volúmenes cosmológicos importantes y, por lo tanto, promediar entre las inhomogeneidades locales, pero al mismo tiempo el diseño de Alhambra nos permite tener medidas precisas de los redshifts de cada una de las galaxias. Y, por lo tanto, es un proyecto que, cuando se plantea, está un poco en medio de los cartografiados de gran abanico celeste, como el Sloan o como el 2DF, y los cartografiados que son muy profundos, pero en áreas pequeñísimas, no llega en la mayoría de los casos a un grado cuadrado. El diseño de los apuntados se hace teniendo en cuenta que podamos coincidir con muchos de los cartografiados que se han llevado a cabo en estos años, pues como Cosmos, como Woods 2, como Deep, como el ICE, como Groth, como el Hubble Deep Field. Y esos apuntados los podemos ver aquí, aunque no se ve muy bien, digamos, en contexto un poco cosmológico, van a ir naciendo de esta imagen. Las transparencias oscuras tenemos ciertos problemas para verlas, ¿vale? Pero bueno, ahí los ven un poco en comparación con lo que sería el cartografiado del Sloan o del 2DF, que lo vemos bien marcado. Son más profundos, son más, y de alguna manera están a caballo entre esas dos grandes acciones que se habían llevado para el estudio del universo a gran escala, que eran fundamentalmente el Sloan y el 2DF y los cartografiados profundos en forma de pencil beam. Se ha llevado a cabo, obviamente, con el telescopio de 3,5 metros de Calar Alto, y para eso el periodo de observaciones ha recorrido del 2005 hasta el 2012 con un número de 700 horas de observaciones en target. El SIN que hemos exigido para llevar a cabo las observaciones es de 1,5 segundos de arco, y bueno, pues esto se ha ido llevando a cabo durante todo este periodo, primero con observaciones del propio equipo on-site y después ya por observaciones de servicio del fantástico equipo de observadores y astrónomos de soporte que hay en Calar Alto.
La imagen óptica se ha obtenido con el instrumento Leica, que tiene este diseño con estas 4 CCDs y que de alguna forma configuraba cuál iba a ser el diseño final del cartografiado. Cada una de estas CCDs tiene 15 segundos de arco, 15 minutos de arco y, digamos, está diseñado para con 4 apuntados cubrir un grado cuadrado. Básicamente los apuntados de Alhambra lo que han hecho es hacer 2 apuntados en cada zona, por lo tanto se cubría medio grado cuadrado en estas 2 bandas separadas unos 13 minutos de arco. Esta ha sido, digamos, la estrategia, incluso así es como se llaman los ficheros de los datos que voy a presentar al final. La parte del infrarrojo se ha hecho utilizando la cámara Omega 2000, que está provista, en este caso nosotros hemos utilizado los filtros estándar del infrarrojo cercano. En este caso tenemos también un campo muy parecido de 15 por 15, hay que hacer 4 apuntados por cada uno de los chips y esto sería, digamos, una imagen. Aquí esto no lo van a ver, si luego tienen la oportunidad de bajarse la presentación lo verán mejor, pero esto sería una imagen del Sloan y esto sería la misma imagen, aquí se ve, digamos, poca ganancia con el cartografiado Alhambra. En resumen, tenemos que hemos apuntado unas 45 horas a cada uno de los apuntados, en total 100.000 segundos en el óptico y 4 por 15.000 en el infrarrojo cercano, por lo tanto esto nos daría unas 720 horas por los 8 campos que hemos observado. Y digamos, hemos conseguido, vuelvo a decir, imágenes que si las pudiéramos ver mejor, pues serían bastante espectaculares. Por ejemplo, esto vuelve a ser una imagen que tendríamos en el Sloan y la misma en Alhambra, pero aquí desde luego yo estoy viendo los brazos de esta galaxia espiral, ustedes no. ¿Cuál es el sistema de filtros? El sistema de filtros que se diseñó era quizá la principal novedad del proyecto. Era una estrategia de observación que pretendía diseñar estos filtros para maximizar tanto la profundidad como la precisión de los redshifts fotométricos. Son 20 filtros contiguos, o prácticamente contiguos, de igual anchura, 320 angstroms, que satisfacen un criterio estricto de contigüidad para que no se produzca ningún efecto de selección en el redshift. El sistema fotométrico ha sido caracterizado y calibrado en las referencias que tienen ahí, la parte óptica por Aparicio Villegas, la parte de infrarrojo por Cristóbal Hornillos y colaboradores. Si a alguien le tuviéramos que explicar, a algún astrónomo un poco del pasado, qué es Alhambra en una única frase, quizá lo que habría que decir es que en concepto es similar a los surveys que se hacían en el pasado con un prisma en el objetivo, ¿no? Esta sería un poco la idea. ¿Por qué? Porque cada imagen de cada galaxia nosotros la tenemos en esos 20 filtros. Aquí, bueno, no he puesto que por efectos de selección creamos también un filtro sintético, que es el filtro I o el filtro F874W, que es un filtro de Sloan y que nos ha servido extraordinariamente para tener un procedimiento de selección y de comparación, no para otros objetivos científicos. Digamos, eso sería un poco el resumen de lo que sería el proyecto desde el punto de vista de la ciencia que se puede hacer con él. Ahí tenemos una galaxia, como se vería en los 20 filtros, desde arriba hacia abajo, incrementando la longitud de onda del filtro, y abajo tendríamos la imagen compuesta. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos incluso es que podemos detectar regiones que emiten en H-alfa, etc. En esta animación, lo que hemos querido hacer es un pequeño tributo a Calar Alto también, un momento que no la hemos visto, donde un poco esta animación está en la página web del proyecto, es una película larga, donde se explican, los diferentes científicos participan y donde vemos otra vez, un poco, aquí ya digo que no se ve muy bien, pero la mejora respecto a la fotometría de otros catálogos, como por ejemplo el Sloan Digital Sky Survey. ¿Por qué tantos filtros? Esto sería, digamos, una de las cuestiones que es fundamental, porque el objetivo científico es tener una precisión grande en el redshift fotométrico, porque si no, digamos, para objetivos que van a venir a continuación no se podrían llevar a cabo. El número de filtros tiene mucho que ver con la bajada del redshift fotométrico, de la precisión del redshift fotométrico, que tradicionalmente se mide en delta C sobre 1 más Z, y nosotros hemos conseguido del orden de 1.4 para magnitud I menor que 24. Y además obtenemos una identificación no ambigua de la distribución espectral de energía. Bueno,
Esta sería una forma de ilustrar. Con 5 filtros tendríamos un espectro con esos puntos rojos. Lo de arriba, la línea azul, es obviamente un espectro de verdad. Alhambra nos permite, con 23 filtros, tener un espectro de este estilo, pero también quería, digamos, que sirviera esta charla para aventurar lo que será JPass, un poco en tributo a que Mariano ahora está trabajando en ese proyecto y no está aquí para decirlo. Eso es lo que será los 56 filtros de JPass. ¿Vale? Finalmente, habría que decir que para nuestro trabajo ha sido fundamental contar con filtros en el infrarrojo porque, de alguna manera, lo que hacen es que rompen las degeneraciones de color que se producen a la hora de determinar el redshift fotométrico. ¿Vale? Y hemos hecho comparación, porque gracias a haber elegido campos en los cuales habían redshifts espectroscópicos, podemos determinar perfectamente el error de nuestro catálogo y vemos que efectivamente se ajusta o incluso mejora las expectativas. Ahí tienen, digamos, las muestras, unas 7000 galaxias de las cuales disponemos redshift fotométrico y el redshift fotométrico respecto al espectroscópico, para las más brillantes y para el catálogo conjunto total de las 7000, que nos permite, digamos, hacer el cálculo de los errores que les he dicho al principio. Finalmente, antes de presentar los datos, con lo que voy a acabar, diría que es fundamental tener un parámetro que represente, digamos, el parámetro OCH, en este caso, representa, es como una bandera de calidad que nos está diciendo cómo de confiados podemos estar en cuanto a nuestra determinación de redshift, porque estamos integrando el pico de la función de distribución de probabilidad de redshift en torno a él, y si desde luego está muy picado en ese máximo, vamos a tener buena calidad en la precisión del redshift. Y con este parámetro podemos construir diferentes catálogos con diferentes objetivos fotométricos, exigiendo que sea mayor que 0,2, 0,4, 0,6, y ahí va mejorando, obviamente, la precisión del redshift fotométrico. Para hablar finalmente, por ejemplo, de cosas que se han ido obteniendo, podemos hablar de la varianza cósmica, por ejemplo. Ahí tienen, digamos, un ejemplo en el cual podemos ver el número de galaxias por campo en función de los diferentes campos observados, y vemos que, por ejemplo, el campo Cosmos, que tiene una superestructura redshift 0,9 aproximadamente, pues es un caso singular. Del mismo modo, y distinguiendo de la varianza cósmica, podemos hablar de la evolución cósmica y podemos estudiar, por ejemplo, el número de galaxias por promedio de redshift, etc. Y ahora ya solo por acabar, y de una forma muy rápida, les voy a presentar lo que ya se ha publicado sobre Alhambra. Por ejemplo, ha sido capaz de detectar emisores en Lyman alfa en un rango alto de redshifts, o por ejemplo ha servido para completar fantásticamente el rango de cobertura espectral utilizando combinaciones de Galex y de Alhambra, utilizando Herschel también, o para detectar cuásares a muy alto redshift, por ejemplo en este caso a 5.4. Se han hecho trabajos de clasificación morfológica de las galaxias, tanto elípticas como espirales. Se han hecho estudios de la varianza cósmica, que se han presentado ya en este congreso. Primero se hicieron, digamos, directamente con la estimación del redshift, ahora actualmente ya es lo que se ha presentado por López San Juan aquí con la PDF global. Se ha estudiado la evolución del clustering de galaxias, y los trabajos que están en progreso pues hablarán de cúmulos de galaxias, de las poblaciones estelares, de las galaxias de alto redshift, Kertu lo ha explicado esta mañana, de la evolución espectral del clustering o de la selección en banda K. El acceso se puede hacer a través de la web del proyecto o directamente a través de la web que hay en el Instituto de Astrofísica, donde tenemos ya los datos que se hicieron públicos en noviembre del año pasado. Incluso están accesibles vía el observatorio virtual y las herramientas estándar de TopCat, Aladdin, incluso con una herramienta de descubrimiento que estamos trabajando en ella específicamente. Y acabo un poco en resumen diciendo que estamos en la fase de explotación, que están ustedes invitados a utilizar los datos, que están dispuestos, los catálogos están disponibles para la comunidad en diferentes modalidades, que todos los datos, incluidos todas las PDFs, estarán disponibles además pronto, y lo que hemos aprendido, y esto es muy importante, es solo la semilla de este gran proyecto que en el futuro será JPass, porque es hacer lo mismo, pero un poco más a lo grande, 8000 grados cuadrados, 56 filtros. Y cómo no acabar esta sesión o esta charla de esta primera parte de la sesión agradeciendo a Canal Alto por unas instalaciones excepcionales y por el esfuerzo y la capacidad de su personal a lo largo de estos años. Gracias.